Soy Ángel Ros, alcalde de Lleida. Lleida dispone de 3 polígonos industriales totalmente ocupados y estamos construyendo un cuarto polígono con el Incasol, un polígono de más de 800 hectáreas. Este polígono está situado en la carretera de Tarragona, en la zona de Torreblanca, Quatre Pilans, y está planificado con una estación de ferrocarril, estación que también dispone nuestro aeropuerto de Lleida-Alguaire, recientemente inaugurado. Las comunicaciones, por tanto, son claves. La red de comunicaciones de Lleida se completa con una buena red de ferrocarril, en la que quiero destacar el alta velocidad desde hace ya 7 años. Si debo dar una característica específica de nuestro nuevo polígono industrial, es su enlace con el Parque Científico y Tecnológico de Gardeny. Creemos en la innovación y creo que el futuro se basa en aportar innovación a los sectores industriales tradicionales. Por eso, quien invierta en el polígono de Torreblanca Quatre Pilans tiene asegurado su enlace con la innovación que presta el Parque Científico y Tecnológico de Lleida. Mi nombre es Yolanda Pineda y soy la alcaldesa de la población de Sal, una población situada al sur de la ciudad de Girona, prácticamente pegado a ella. Estamos estratégicamente situados. Por nuestro municipio pasa la AP7, la autopista AP7, corredor del Mediterráneo, con una salida justo en nuestro municipio. Estamos a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Barcelona y a 60 del país vecino Francia, a menos también de 15 kilómetros del aeropuerto Girona-Costa Brava. Tenemos a disposición suelo industrial comercial, muy cercano a la salida de la autopista, el sector Margesa, que ya se está urbanizando 40.000 metros cuadrados, sector Mas Marroc, que está pendiente de aprobación definitiva con 35.000 metros cuadrados, sector Vallvera-Sitjar, 100.000 metros cuadrados en aprobación inicial. Me llamo Xavier Boquete, hago de alcalde en Masquefa, una población de 8.500 habitantes. Hoy podréis ver un ejemplo de cómo el Ayuntamiento de Masquefa, a partir de las necesidades de una empresa como Aldi Supermercados, de implantación en nuestro territorio, ha desarrollado toda la estrategia para que esta empresa sea una realidad. Ha desarrollado toda la estrategia, quiere decir que ha desarrollado todo el planeamiento urbanístico necesario para que en 18 meses la implantación de esta industria sea una realidad. Una industria que necesitaba 110.000 metros cuadrados, una industria que no podía encontrar este terreno en otro sitio, lo ha encontrado en Masquefa y en 18 meses lo ha tenido calificado y actualmente ya se está construyendo. Se está construyendo y el 1 de octubre será una realidad que generará 200 sitios de trabajo nuevos. Por tanto, esta es la apuesta que quiere transmitir el Ayuntamiento de Masquefa a estas grandes industrias con determinadas particularidades en cuanto a su ubicación. Estamos a menos de 40 kilómetros de Barcelona, que con el desdoblamiento de la B224 aún nos acerca mucho más, y con el cuarto cinturón, que tiene de estar licitado de aquí al 2012 el 50%, aún mucho más. Soy Joan Segre Tomás, alcalde del municipio de Pares del Vallès. Nuestro municipio, Pares del Vallès, es uno de los municipios más importantes de la comarca del Vallès Oriental por lo que respecta al suelo industrial. Nuestra apuesta del suelo industrial es la creación de nuevos polígonos. Disponemos ya 6 polígonos, pero queremos plantear un nuevo polígono llamado sector circuito. Como muy bien dice su nombre, la ubicación de este nuevo polígono industrial está ubicado cerca del circuito de alta velocidad de Cataluña. Dispone de 19 hectáreas de suelo industrial, muy bien comunicado porque tiene acceso directo desde la autopista y desde la nacional de nuestro ámbito, y sobre todo la gestión es una gestión público-privada para poder dar respuesta a la calidad del polígono que pretendemos. Un polígono que disponga de servicios, que disponga de industrias de calidad y sobre todo que esté muy bien comunicado en el área metropolitana, y el objetivo principal es su finalización en el año 2011. Soy Marc Fonseré, regidor de Promoción Económica y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torelló. El polígono industrial Mas Les Vinyes, Osona Nord, está ubicado en el municipio de Torelló y es una apuesta estratégica de primer nivel, tanto por la Generalitat de Cataluña como por el mismo Ayuntamiento de Torelló. Son 40 hectáreas de suelo industrial de calidad, de promoción pública, ubicado en un entorno único al lado de importantes ejes de comunicación, ya sea por carretera o por ferrocarril, y a una hora de los aeropuertos de Barcelona y también de Girona. El proyecto reúne 2 características que lo hacen único en Cataluña. Por un lado, está situado en un enclave único,
a 1 hora de Barcelona y a 1 hora también de la frontera francesa, o lo que es lo mismo, la Puerta de Europa. Por otro lado, se trata de un proyecto de promoción pública, cosa que asegura 2 factores esenciales, la calidad y también el precio. Mi nombre es Francisco Guisado Santano, soy alcalde del municipio de Òdena, un municipio que junto con otros y con Igualada como capital configuramos una trama urbana que lleva por nombre la Conca de Òdena. Es un municipio del interior de Cataluña, un municipio al pie de la A2, un municipio al pie de la C37, de la C15, es un municipio bien conectado con el interior y con el litoral y con la capital, con las 2 capitales, la capital catalana y la capital española. Es un municipio que en este cruce de caminos se ve favorecido por el eje transversal ferroviario que se construirá en un futuro y que es, entendemos, el centro del centro de Cataluña y que junto con el consorcio de la zona franca que dispondrá de 200 hectáreas de suelo y el Incasol que de forma continua a este primero tiene 400 hectáreas, configurarán una oferta pública de suelo industrial de 600 hectáreas que puede ser el polígono de Cataluña en Europa y la puerta de Europa para España. Hola, soy Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar. Estamos situados estratégicamente, tanto territorialmente como en la economía de Cataluña, entre 2 provincias, Barcelona y Girona, y a 45 minutos del aeropuerto del Prat y del aeropuerto Costa Brava, a 1 hora también de la frontera con Francia y del puerto de Barcelona. Esta ubicación de privilegio que da valor añadido ha hecho posible la suma de esfuerzos entre el sector privado y público para poderos presentar hoy nuestro proyecto, el proyecto del polígono industrial Innova 21, un polígono industrial de más de 200.000 metros cuadrados que está esperando vuestras iniciativas, que está esperando vuestras empresas. También contamos con el Centro de Desarrollo Empresarial que ayudará a pasar del proyecto a la realidad de vuestros negocios. Por lo tanto, os invitamos a invertir en nuestro municipio, a invertir en nuestro territorio y sobre todo a hacerlo juntos, a hacer el camino juntos. Por lo tanto, os invitamos a que vuestras iniciativas se instalen en Pineda de Mar. Soy Sergi Vilamala, alcalde de Las Masías de Voltregà, un municipio del noroeste de la provincia de Barcelona, que ha desarrollado un polígono industrial de 25 hectáreas, un polígono llamado Cataluña Centro, por su ubicación geográfica. En este sentido está a 1 kilómetro del nuevo eje Vic-Olot, a 5 kilómetros del eje transversal que conecta Lleida con Girona y a pie de la C17 que conecta Barcelona con Vic, Ripoll y Puigcerdà. El polígono cuenta con infraestructuras actuales, en este sentido tiene alta y baja tensión y cableado para las comunicaciones. Masías ha estado un municipio eminentemente industrial, vinculado a la cuenca del río Ter, y en este sentido, aparte de la tradición textil y metalúrgica, cuenta con importantes industrias del sector agroalimentario. Hola, soy José Camprubí, alcalde de Manresa. Manresa está situada en el medio de Cataluña, bien comunicada en Barcelona con Lérida, Tarragona y también con la frontera. En menos de 1 hora te sitúas en todas las capitales de provincia. Manresa ofrece suelo industrial de calidad para que todas las empresas se puedan instalar, pero no únicamente instalar, sino que se puedan consolidar. Con el suelo industrial que os proponemos está el parque tecnológico, con un centro tecnológico para que las empresas puedan desarrollar su producto, nuevos procesos. No únicamente un centro tecnológico, sino también espacio para desarrollar estos nuevos productos y estas nuevas empresas. Por lo tanto, os invitamos a que visitéis y os instaléis en Manresa. Hola, ¿qué tal? Me llamo Antoni Soler Vendrell, soy alcalde de Subirats, al Penedès, un municipio situado entre Barcelona y Tarragona y cuyo eje principal lo atraviesa la autopista P7. Tiene una salida en Sant Sadurní y Subirats y en esta salida nosotros disponemos de 2 polígonos industriales. Uno es Anoia-la-Vernó y el otro el polígono de Can Bas. Están en una zona de influencia de unos 4 kilómetros de circunvalación de esta salida. El polígono Anoia-la-Vernó dispone de 92.000 metros cuadrados y el de Can Bas de 36.000. Nuestro objetivo es que pudieran venir empresas medianas, talleres y almacenes y disponemos de todos los servicios, agua, luz, electricidad, internet y
vaya, nuestra garantía principal es su situación, es inmejorable. Hola, soy Judith Carreras, alcaldesa de Olvan, un municipio situado en la comarca del Berguedà, al norte de la provincia de Barcelona y al pie del Pirineo. De hecho, estamos situados estratégicamente al pie del eje europeo que comunica Barcelona con Toulouse, la E9. Estamos a 1 hora de la ciudad de Barcelona y a 3 horas de la ciudad de Toulouse. A la vez, estamos a 20 minutos del eje de comunicaciones que une Lleida con Girona. Este municipio, por tanto, está situado estratégicamente en un lugar adecuado para transformar suelo industrial, crear un polígono industrial para acoger diferentes actividades empresariales. Tendremos 53 hectáreas de suelo industrial para acoger empresas de tamaño pequeño, medio y alguno de cierta magnitud. Un polígono industrial que contará con un centro de servicios empresariales y a la vez incentivos para la inversión empresarial. Hola, soy Juan Maineris, alcalde de Santa María de Palautordera, un municipio de la comarca del Vallès Oriental en la provincia de Barcelona, con una población de 9.200 habitantes, situado entre las ciudades de Barcelona y Girona, cerca de la frontera con Francia y comunicado con la autopista AP7, al pie del Montseny y a pocos kilómetros del mar. En el polígono Can Vernedes-Can Auleda, el ayuntamiento dispone de una parcela totalmente urbanizada de suelo industrial de 10.400 metros cuadrados, con posibilidad de licencia de construcción y actividad inmediata. Se estudiará cualquier oferta económica, propuesta de permuta con construcción de edificios de interés municipal en el propio polígono industrial. En el mismo polígono falta desarrollar la segunda fase, con una superficie de suelo industrial de 20.400 metros cuadrados. Tu industria en Palautordera, un paso adelante y cerca de la frontera. Instálese en Palautordera, será bienvenido. Soy Martín Pujol Casals, alcalde de Llinars del Vallès, municipio situado en un eje transeuropeo que es de la E7, autopista, y que próximamente además contará con el eje del tren de alta velocidad que va directamente a París y a Europa. Nuestro suelo industrial consta de 600.000 metros cuadrados, algunos de ellos ya industrializados y algunos por industrializar. Nosotros ofrecemos celeridad en las tramitaciones administrativas en nuestro municipio y además una cosa intangible como es el asentimiento industrial de nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores están acostumbrados a trabajar en la industria, esto es muy importante, hace muchos años que trabajan en la industria y esperemos que las industrias que vengan a nuestro municipio se encuentren bien y bien atendidas por la administración y que encuentren a las personas para trabajar correctamente. Gracias.